Imaginen por un instante que el mundo que conocen se desvanece como la niebla matutina. Despiertan, cruzan el umbral de la puerta y en lugar de las calles familiares y el bullicio cotidiano, se encuentran con un silencio sepulcral, ciudades desiertas, teléfonos mudos y una ausencia total de noticias. El caos reina por doquier, pero el verdadero horror reside en la absoluta falta de comprensión. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo vivir en esta nueva y extraña realidad? Este es el escenario que encarna el temor más profundo del ser humano a una catástrofe global. Nuestro pavor al fin del mundo no solo nace del miedo a la destrucción en sí, sino también del temor paralizante a lo desconocido, a la pérdida de control y al colapso total del orden mundial establecido. Los psicólogos coinciden en que el aspecto clave de las aprensiones apocalípticas es, ante todo, la pérdida de la predictibilidad, la base misma de nuestra existencia. La vida humana está entrelazada con ciclos claros y recurrentes. El sol que se alza cada mañana, el cambio de las estaciones de invierno a primavera, el avance inexorable pero estable del tiempo. Cualquier idea de un apocalipsis inminente hace añicos esta sensación de estabilidad, sumiendo la conciencia en un abismo de caos e incertidumbre. A menudo, la incertidumbre resulta mucho más aterradora que la propia catástrofe. No es la muerte en sí lo que más nos sobrecoge, pues es una parte inevitable de la existencia que la humanidad afronta a diario. Lo que nos horroriza es la incomprensión de lo que ocurrirá después. ¿Será un olvido instantáneo o una destrucción agónica y prolongada? ¿Quedará el mundo tras la catástrofe absolutamente deshabitado o nos aguarda algo totalmente diferente tras la debacle? Este profundo temor se intensifica sobremanera cuando no afecta a un solo individuo, sino a toda una sociedad. Si la inquietud individual impulsa la búsqueda de soluciones, el miedo colectivo, alimentado por profecías religiosas, hipótesis científicas o rumores virales en los medios modernos, se transforma en un poderoso fenómeno cultural. No es casualidad que los mitos sobre el fin del mundo hayan acompañado a la humanidad a lo largo de su historia, desde las fuentes escritas de los antiguos sumerios y las misteriosas predicciones de la civilización maya hasta las teorías conspirativas modernas que afirman la inevitabilidad de la caída de la civilización. Cabe destacar que las conversaciones sobre el apocalipsis inminente suelen cobrar especial fuerza en períodos de importantes convulsiones sociales y políticas. La historia lo demuestra elocuentemente. Cuanto más inestable se vuelve una sociedad, más profundamente se sumergen las personas en las reflexiones sobre la catástrofe mundial. Cuando en el mundo aumenta la sensación de desorden, cuando se derrumban los cimientos habituales y las guerras, las pandemias o los rápidos cambios tecnológicos generan una ansiedad masiva, los arquetipos de destrucción más antiguos reviven en la conciencia colectiva. Recordemos el Imperio Romano de finales del siglo I de nuestra era. Un cambio constante de gobernantes, turbulencias políticas en el Estado, disturbios populares masivos. Precisamente en esta época convulsa comienzan a difundirse activamente las ideas cristianas sobre el inminente juicio final, que debía poner fin al mundo pecaminoso. En la Edad Media, la espera del fin del mundo se intensificó significativamente durante las devastadoras epidemias, cuando la peste negra arrasaba ciudades enteras y la gente lo interpretaba como un castigo divino. Incluso en la actualidad hemos observado procesos similares. Por ejemplo, en 1999, el temor a un posible fallo informático al llegar el año 2000 provocó una verdadera psicosis colectiva. Muchos temían seriamente un colapso total de la civilización,
causado únicamente por un cambio de fecha en los sistemas digitales. Sin embargo, lo más sorprendente es que, en muchas culturas, el fin del mundo se percibe no como una aniquilación definitiva, sino como un renacimiento necesario. Así, en la mitología escandinava, tras el Ragnarök, la última batalla de los dioses y el hundimiento del mundo, según las leyendas, surge una nueva tierra renacida donde los humanos supervivientes y unos pocos dioses comienzan una nueva y mejorada era. En los textos antiguos de la civilización maya, nuestro mundo no se describe como el primero ni el último. Antes de este existieron otras épocas, cada una de las cuales terminó con una catástrofe, tras la cual invariablemente nació un nuevo mundo. En el hinduismo, la actual época oscura, Kali Yuga, inevitablemente concluirá con la destrucción, pero tras ella seguirá un siglo de oro, un período de prosperidad universal y florecimiento espiritual. De este modo, el temor al fin del mundo no es solo ansiedad ante una catástrofe. En la base de estos profundos mitos yace una idea fundamental de ciclicidad. El mundo se destruye, pero tras él siempre, sin excepción, surge uno nuevo. Por ello, los relatos escatológicos no solo asustan y advierten, sino que, paradójicamente, también aportan consuelo. Nos transmiten la idea de que el caos es inevitable, pero tras él siempre sigue la restauración del orden. En este profundo sentido, los mitos sobre el fin del mundo no son solo una expresión del miedo colectivo, sino también la encarnación de una profunda esperanza de renovación y redención. Las historias sobre el fin del mundo no surgieron de la nada. Sus raíces se adentran en textos antiguos, tradiciones orales milenarias, hallazgos arqueológicos e incluso catástrofes reales que la humanidad ha vivido a lo largo de incontables generaciones. Sin embargo, lo que más interés suscita no es solo el origen de estos mitos, sino la razón por la que las personas los han transmitido con tanta insistencia de generación en generación. Quizá algunas de las descripciones más vívidas y detalladas del fin del mundo las encontramos en los textos más antiguos, creados por culturas totalmente diferentes. A pesar de las barreras geográficas y temporales, estas fuentes suelen dibujar una imagen asombrosamente similar. El mundo se acerca gradualmente al colapso, se sumerge en un abismo de caos, pero luego inevitablemente renace con una nueva apariencia. Una de las fuentes clave de las ideas sobre el fin del mundo en el norte de Europa es la Edda Mayor, una majestuosa colección de canciones mitológicas. En sus versos se describe épicamente el Ragnarök, la última batalla de los dioses que conduce a la destrucción de todo lo existente. Este mito está impregnado de un profundo simbolismo. El gélido gran invierno, Fimbulvetr, que dura 3 años sin verano, la rebelión de monstruos horribles, la muerte de dioses poderosos en la batalla decisiva, y el posterior e inevitable renacimiento de la naturaleza y la vida de entre las ruinas. Entonces, ¿por qué las historias sobre el gran final, llenas tanto de temor como de esperanza, siguen resonando en lo más profundo del alma humana a lo largo de los milenios? Varios investigadores sugieren que los mitos sobre cataclismos globales, como el Ragnarök, podrían ser ecos de acontecimientos naturales reales, como cambios climáticos bruscos provocados por poderosas erupciones volcánicas u otras catástrofes de gran envergadura. Uno de los relatos apocalípticos más universales y reconocibles, presente en diversas religiones del mundo, es la historia del Gran Diluvio. En las Sagradas Escrituras, como el libro del Génesis, se encuentra una descripción detallada de cómo el Altísimo toma la decisión de destruir a la humanidad por su decadencia moral,
salvando únicamente al justo Noé y a su familia para que se conviertan en los progenitores de un nuevo mundo. Sorprendentemente, historias similares sobre la inundación universal se encuentran no solo en el judaísmo y el cristianismo, sino también en antiguos manuscritos sumerios, por ejemplo, en la famosa Epopeya de Gilgamesh. La asombrosa similitud en los detalles de estos relatos sugiere que su base podrían ser acontecimientos históricos reales. Posiblemente, inundaciones a gran escala y devastadoras que se produjeron periódicamente en las fértiles tierras de la antigua Mesopotamia, cuyos ecos quedaron plasmados en la memoria colectiva de los pueblos. Una percepción completamente diferente del concepto del fin del mundo la demostraron las civilizaciones de Mesoamérica, en particular los mayas. Para ellos, la finalización del orden mundial actual no era una destrucción total e irreversible, sino más bien un cambio lógico de ciclos cósmicos, el preludio de un nuevo comienzo. El libro sagrado de los mayas, conocido como Popol Vuh, narra la existencia de varios mundos precedentes, cada uno de los cuales sufrió la perdición debido a la imperfección fundamental o a la desobediencia de los primeros humanos. Así, un mundo fue completamente engullido por las aguas, mientras que otro dejó de existir en un fuego destructor. Esta visión profundamente cíclica del universo, donde cada época termina inevitablemente con una gran catástrofe, seguida del nacimiento de un nuevo mundo, también fue característica de otros pueblos de la región. Por ejemplo, los poderosos aztecas creían firmemente que su época actual era solo la quinta en una serie infinita de mundos, y que le esperaba inevitablemente un apocalipsis que llegaría en forma de una llama devoradora y cataclismos que harían temblar la tierra. Durante mucho tiempo, la comunidad científica se ha ocupado de la cuestión del grado de veracidad histórica y geológica de los mitos sobre catástrofes globales. En las últimas décadas, gracias al rápido desarrollo de la arqueología y la geología, se ha logrado obtener información significativa que permite replantear los posibles cataclismos naturales que sirvieron de base a estas antiguas leyendas. Una de las hipótesis más ampliamente debatidas y convincentes, destinada a explicar la narración bíblica del diluvio, es la teoría de una catástrofe geológica a gran escala ocurrida en la zona del Mar Negro. Según esta versión, hace aproximadamente 7.500 años, se produjo un aumento brusco y significativo del nivel del mar Mediterráneo. Un potente flujo de agua, como una gigantesca cascada, se precipitó a través del Bósforo hacia el Mar Negro, inundando rápidamente vastas zonas costeras que antes eran tierras fértiles. Para las antiguas comunidades que habitaban estos lugares y que se vieron obligadas a enfrentarse repentinamente a la inminente furia de la naturaleza, este acontecimiento, sin duda, se percibió como el fin del mundo absoluto, la destrucción total de su mundo habitual. Otro ejemplo claro de tal conmoción natural es una de las erupciones volcánicas más grandiosas de la historia de la humanidad, ocurrida aproximadamente alrededor de 1600 años antes de nuestra era en la isla de Santorini, ahora conocida como Thera, situada en el mar Egeo. Este colosal acontecimiento no solo destruyó la propia isla, sino que también generó un gigantesco tsunami que, según se cree, arrasó la floreciente civilización minoica en la isla de Creta. Varios científicos opinan que este cataclismo pudo ser la fuente de los famosos mitos sobre la Atlántida perdida e incluso explicar parcialmente las historias bíblicas sobre las 10 plagas de Egipto. Tampoco se puede descartar que los rastros en las leyendas mitológicas hayan sido dejados por posibles colisiones de nuestro planeta con objetos extraterrestres, meteoritos.
Por ejemplo, el famoso evento de Tunguska, ocurrido en 1908, provocó una explosión equivalente en potencia a 1000 bombas atómicas. Si un fenómeno similar hubiera ocurrido sobre una región densamente poblada, sin duda, podría haber dado lugar a una mitología completamente nueva y aterradora sobre la ira divina y el inminente fin del mundo, inscribiéndose en el panteón de relatos apocalípticos. Sin embargo, si reconocemos que muchos de estos relatos fascinantes pudieron haber surgido inicialmente como una especie de intento de explicación racional o metafórica de catástrofes reales y traumáticas, entonces permanece abierta una pregunta fundamental. ¿Por qué no solo sobrevivieron, sino que también siguieron transmitiéndose de generación en generación a lo largo de los siglos, extendiéndose incluso entre aquellos que nunca fueron testigos directos de estos acontecimientos? Uno de los ejemplos más claros de este mito viable, que interpreta el fin del mundo no solo como una tragedia universal, sino también como una condición inherente para la inminente renovación, es sin duda el Ragnarök, la grandiosa última batalla de los dioses y el comienzo de un nuevo ciclo en la tradición mitológica escandinava. Este relato épico ha llegado hasta nuestros días gracias a las tradiciones orales escrupulosamente conservadas y a los antiguos textos escritos que han llegado hasta nosotros. Sin embargo, con el paso del tiempo, ha experimentado cambios notables, absorbiendo elementos de nuevas enseñanzas religiosas y reflejando las convulsiones históricas que vivió la sociedad escandinava. El Ragnarök es, sin duda, uno de los mitos sobre el fin del mundo más profundos y conocidos que nos legó la antigua cultura escandinava. Este relato majestuoso narra la batalla final de los dioses, la destrucción total del universo existente y su posterior renacimiento cíclico. Sin embargo, como muchos otros mitos arcaicos, la idea del Ragnarök no surgió de repente, sino que se fue forjando a lo largo de los siglos, absorbiendo diversas tradiciones orales, leyendas populares e incluso elementos de doctrinas religiosas que penetraron en Escandinavia, en particular con la expansión del cristianismo. Las principales fuentes escritas que describen detalladamente el Ragnarök son dos monumentos fundamentales de la literatura escandinava antigua, la Edda Mayor y la Edda Menor. La Edda Mayor, también llamada Edda Poética, es una extensa colección de cantos épicos y mitológicos que se cree que fueron registrados en el siglo XIII, pero que se basan en relatos orales mucho más antiguos y genuinos. Uno de los poemas centrales de esta colección es la Profecía de la Völva, que contiene una descripción profética y muy detallada de los acontecimientos venideros del Ragnarök. Los presagios de la catástrofe inminente, el despertar de los antiguos monstruos, la heroica muerte de los dioses y la posterior renovación del mundo. Este texto se considera tradicionalmente uno de los testimonios más antiguos y menos distorsionados de las auténticas creencias escandinavas, ya que en él se aprecian menos influencias de la tradición cristiana en comparación con fuentes posteriores. En contraposición, la Edda Menor, o Edda en prosa, fue creada en el siglo XIII por el destacado historiógrafo y poeta islandés Snorri Sturluson. Esta obra presenta una exposición más ordenada y adaptada de la mitología escandinava, destinada a los lectores de aquella época. En la descripción del Ragnarök de Snorri, se aprecia más claramente la influencia de las ideas escatológicas cristianas, lo que resulta especialmente evidente en los detalles de la posterior resurrección del mundo. Por ejemplo, en su versión, tras la destrucción universal, aparece una nueva tierra destinada a las almas justas, y el propio mito adquiere una estructura narrativa más lineal, que recuerda a la comprensión cristiana del Apocalipsis
y la llegada del reino de los cielos. No obstante, por muy valiosos que sean estos monumentos escritos, es importante recordar siempre que el mito del Ragnarök existió y se transmitió principalmente en forma de tradiciones orales durante muchos siglos, lo que le permitió adaptarse y cambiar de forma flexible bajo la influencia de las cambiantes condiciones culturales. Por lo tanto, el camino de estos relatos desde el susurro junto a la hoguera hasta los monumentales rollos escritos no hace sino confirmar su eterno poder sobre la imaginación humana, que sigue susurrando sus historias a través de los siglos y nos invita a reflexionar sobre la conexión inseparable entre el fin y el nuevo comienzo. Los antiguos escandinavos no tenían una tradición escrita extensa o sistematizada, y sus profundas creencias religiosas y mitológicas se transmitían de generación en generación, principalmente de forma oral. A través de las majestuosas sagas, los cantos rituales interpretados durante las ceremonias sagradas y, por supuesto, gracias a las inspiradas actuaciones de los escaldos, poetas dotados que perpetuaban las hazañas épicas y las profecías en las cortes de los poderosos Konung y Jarl. Precisamente en esta tradición oral viva y cambiante, rica en matices y variaciones regionales, podían conservarse detalles sutiles del mito que no fueron recogidos en las fuentes escritas que nos han llegado o que sufrieron cambios en el proceso de su posterior registro. Además, el mito del Ragnarök no se desarrolló en un aislamiento cultural. Su formación tuvo lugar en un entorno cultural dinámico y complejo, donde las creencias paganas arcaicas entraron gradualmente en interacción directa o indirecta con el cristianismo emergente. Durante la época de la activa cristianización de Escandinavia, que se produjo principalmente entre los siglos X y XII, la mitología tradicional de los vikingos, sus ideas cosmogónicas y escatológicas, inevitablemente sufrieron transformaciones significativas. Aunque la nueva religión pretendía sustituir por completo los antiguos cultos, no tenía la capacidad de borrar instantáneamente las creencias profundamente arraigadas en la conciencia colectiva del pueblo. Como consecuencia, numerosos elementos de la mitología escandinava comenzaron a ser gradualmente reinterpretados a través del prisma del simbolismo cristiano, adquiriendo a menudo nuevos significados híbridos. Por ejemplo, la idea de que en el mundo renacido tras el Ragnarök solo podrían existir las almas supervivientes y justas podría haber sido tomada prestada o reforzada por la concepción cristiana del juicio final, que anuncia la separación de pecadores y justos. Otro ejemplo convincente de la posible influencia cristiana es la imagen del gigantesco lobo Fenrir, que en el día del Ragnarök se libera de sus cadenas y devora al todopoderoso Odín. Algunos investigadores establecen paralelismos sorprendentes con la imagen cristiana de Satanás, que, según las creencias, fue encadenado en el abismo sin fondo, pero que al final de los tiempos será liberado para sembrar el caos y la destrucción antes de la victoria final del bien y la luz divinas. El Ragnarök no es una destrucción repentina e instantánea, sino más bien una secuencia predestinada de señales y acontecimientos que conducen gradual e implacablemente al mundo a su inevitable final apocalíptico. Todo este proceso comienza con una serie de presagios inquietantes, seguidos de la destrucción total del antiguo orden mundial, una grandiosa batalla de dioses y monstruos, y por último, un fuego devorador que arrasa el viejo mundo, allanando el camino para una nueva existencia. Uno de los primeros y más siniestros presagios del fin que se avecina es la llegada de un gran invierno, conocido como Fimbulvetr. Se trata de un periodo en el que 3 inviernos sombríos se suceden sin dar paso ni siquiera a un verano breve. Los cielos están constantemente cubiertos de nubes densas y mortecinas,
El sol parece pálido y desprovisto de su fuerza habitual, y las incesantes tormentas de nieve y los vientos helados atormentan la tierra. El frío penetrante se adentra en cada rincón del mundo, congelando los ríos con una gruesa capa de hielo, convirtiendo el suelo antes fértil en un desierto estéril y destruyendo por completo todas las cosechas. Llega una hambruna insoportable que despierta la crueldad primigenia en los corazones de las personas enloquecidas. En este punto, el mundo humano ya está completamente inmerso en un estado de caos ilimitado. Los hermanos se vuelven unos contra otros, las familias se desintegran y nadie puede confiar ni siquiera en sus parientes más cercanos. La vileza, la traición y el colapso total de todos los pilares sociales reinan por doquier. Las guerras estallan por toda la tierra, y con cada día que pasa se hace más evidente. El viejo orden se derrumba irreversiblemente, y ya nada puede salvarlo. Cuando el mundo alcanza la cima de su inmersión en el caos, desde las profundidades misteriosas se despiertan antiguos y gigantescos monstruos cuya furia destructiva está predestinada por el propio destino. El colosal lobo Fenrir, mantenido desde su infancia por los dioses con fuertes cadenas, ahora las rompe con facilidad y se libera. Sus fauces monstruosas son tan inmensas que es capaz de engullir todo un astro celeste. Desde las ilimitadas profundidades del océano se alza la gigantesca serpiente Jörmungandr, cuyo cuerpo gigantesco se retuerce alrededor de todo el mundo y cuyo aliento venenoso envenena el aire y las aguas. Desde Muspelheim, la ardiente tierra del fuego eterno, surge el poderoso gigante Surtr, que empuña una espada que brilla más que el propio sol. Todos estos horribles presagios señalan una cosa. Ha comenzado la última y decisiva batalla, en la que ni siquiera los dioses inmortales podrán escapar a su destino predestinado. En el extenso campo de batalla, conocido como Vigrid, se enfrentan en una lucha mortal las fuerzas de los dioses y las hordas de monstruos. El padre de todos, Odín, entra en combate con Fenrir, pero su destino ya está decidido desde hace tiempo. El colosal lobo lo agarra con sus monstruosas mandíbulas y devora sin piedad al más grande de los dioses. El poderoso Thor entra en un feroz duelo con Jörmungandr, aplastando a la gigantesca serpiente con su legendario martillo Mjolnir. Sin embargo, apenas da unos pasos tras su triunfal, pero pírrica victoria, él mismo cae exánime, envenenado por las emanaciones mortales del monstruo. El traicionero Loki, antaño aliado de los dioses, ahora se enfrenta al guardián del puente del arco iris, Heimdall, y en esta despiadada lucha se infligen heridas mortales el uno al otro. En ese fatídico momento, el gigante Surtr alza su devoradora espada llameante, incinerando todo el mundo. Las olas de fuego consumen sin piedad la faz de la tierra, la bóveda celeste se parte en pedazos y todo ser vivo se reduce a cenizas y polvo. Así, el Ragnarök se presenta no solo como un mito sobre el fin del mundo, sino como un relato profundamente simbólico, repleto de significados multidimensionales. Puede interpretarse no solo como una profecía mitológica sobre el futuro, sino también como una poderosa alegoría de los cambios históricos, como un intento de los pueblos antiguos de comprender los inevitables periodos de caos y destrucción que acompañan al cambio de las grandes épocas. Precisamente esta universalidad y profundidad le permiten seguir siendo relevante y resonar con la experiencia humana incluso siglos después de su primera exposición escrita. Una de las interpretaciones más intrigantes del Ragnarök reside en su comprensión como una metáfora del cambio de las grandes épocas. En la base de su argumento dramático se encuentra una idea profunda sobre la muerte del viejo mundo
que estaba lleno de luchas internas, sufrimientos y decadencia moral, para que sobre sus ruinas pudiera renacer un mundo nuevo, purificado y renovado. Esta concepción cíclica no es única y se encuentra en muchas culturas del mundo. Por ejemplo, la antigua civilización maya creía fervientemente que nuestro mundo actual no es el primero de una serie de mundos, sino solo uno de los muchos grandes ciclos, y cada uno de los anteriores terminaba inevitablemente con una gran catástrofe. En la cosmología hindú se describe detalladamente la época de Kali Yuga, un periodo de decadencia moral y espiritual generalizada, tras el cual sobrevendrá inevitablemente la destrucción total, para dejar espacio a una nueva y brillante edad de oro. Sin duda, se observan paralelismos similares en la visión apocalíptica cristiana. Así pues, a pesar de las diferencias culturales y temporales, en cada uno de estos grandes relatos resuena no solo el presentimiento del fin, sino también la fe inagotable en un comienzo redentor posterior, una fe que, quizá, sea el significado más profundo de todos nuestros sueños apocalípticos. La trágica descripción del Ragnarök, que narra la inminente destrucción del mundo y de los dioses, guarda un asombroso paralelismo con las profecías escatológicas del Apocalipsis de San Juan, donde se predice el fin de los tiempos. En ambos relatos monumentales se observa una secuencia similar, una serie de presagios, catástrofes naturales a gran escala, la caída de fuerzas poderosas y, en última instancia, la batalla final y decisiva entre el bien y el mal. Además, en la tradición cristiana, tras el juicio final, queda un mundo renovado, destinado a la vida de los justos, lo que tiene una correspondencia directa con la resurrección de la tierra tras el Ragnarök, cuando las almas supervivientes inician una nueva era purificada. Algunos investigadores plantean la hipótesis de que las ideas cristianas pudieron influir significativamente en las versiones posteriores del mito escandinavo, especialmente en las que fueron registradas en el siglo XIII, es decir, después de que el cristianismo se afianzara en las tierras escandinavas. Sin embargo, surge otra pregunta no menos intrigante. ¿Pudo el mito del Ragnarök estar inspirado en cataclismos naturales reales que dejaron una huella profunda en la memoria colectiva de los antiguos escandinavos? Los científicos han intentado repetidamente descubrir acontecimientos históricos y geológicos capaces de explicar las imágenes mitológicas. Una de las hipótesis relaciona la leyenda del Fimbulvetr, el invierno eterno, con los cambios climáticos globales que se produjeron en el siglo VI de nuestra era. En aquel período, una serie de potentes erupciones volcánicas en todo el mundo provocaron un enfriamiento brusco, cosechas masivas y, como consecuencia, una hambruna a gran escala. Los antiguos escandinavos, que vivieron esta dura crisis, pudieron grabarla en su memoria como un período de invierno ininterrumpido e infinito, lo que posteriormente se reflejó en el mito del Fimbulvetr. Otra teoría sugiere una conexión entre el Ragnarök y la erupción del volcán islandés Hekla, o con hipotéticas caídas de grandes meteoritos que podrían haber provocado un oscurecimiento temporal del Sol y desencadenado otras catástrofes globales. A pesar de sus profundas raíces antiguas, el Ragnarök sigue siendo hoy en día uno de los mitos más populares y perdurables de la cultura de masas. Ha aparecido repetidamente en obras literarias, películas y videojuegos, transformándose y adaptándose invariablemente al contexto de cada nueva época. En el siglo XX, este mito se interpretó a menudo como un siniestro presentimiento de las inminentes guerras globales, incluidas las dos guerras mundiales. En la cultura pop contemporánea, el Ragnarök
se ha convertido en una parte integral de la imagen de la mitología escandinava, en gran medida gracias a su popularización en los cómics y películas de la compañía Marvel, donde se presenta de forma más espectacular y entretenida. En videojuegos tan conocidos como Dios de la Guerra o Credo del Asesino, Valhalla, el mito del Ragnarök se representa como un momento dramático y crucial en el que el orden habitual se derrumba y los héroes se ven obligados a enfrentarse cara a cara con su destino inevitable. Así pues, el Ragnarök no es solo una leyenda arcaica, sino un símbolo universal y polifacético de destrucción y posterior renacimiento, que admite diversas interpretaciones en función del contexto cultural e histórico. Ya sea una alegoría de los cambios históricos de las épocas, profecías religiosas sobre el fin de los tiempos o un reflejo de catástrofes naturales reales, este mito sigue encontrando una profunda resonancia en la conciencia humana, lo que lo convierte en uno de los argumentos más significativos y perdurables de toda la historia de la humanidad. Cuando se habla de las antiguas profecías del fin del mundo, uno de los ejemplos más conocidos es, sin duda, el calendario maya y las predicciones que, según muchos creían erróneamente, estaban ligadas a una fecha concreta, el 21 de diciembre de 2012. A principios del siglo XXI, esta idea generó un auténtico fenómeno cultural, acompañado del estreno de numerosas películas de catástrofes, la publicación de libros pseudocientíficos, la difusión de todo tipo de teorías conspiratorias y un creciente sentimiento de pánico generalizado. Pero, ¿realmente la gran civilización maya predijo el apocalipsis o fue simplemente el resultado de una interpretación incorrecta de su complejo sistema calendárico? El mito de que los mayas predijeron el fin del mundo surgió debido a las particularidades de su singular sistema de calendario. A diferencia del cómputo lineal del tiempo al que estamos acostumbrados, los mayas utilizaban un sistema cíclico basado en los llamados baktunes, periodos de tiempo, cada uno de los cuales duraba aproximadamente 395 años. Un ciclo completo, un gran ciclo del calendario, que constaba de 13 baktunes, abarcaba un periodo de 5.125 años. Este grandioso ciclo, según cálculos astronómicos precisos, concluía precisamente el 21 de diciembre de 2012, lo que provocó rumores masivos y temores sobre el inminente apocalipsis. Sin embargo, para los propios mayas, este acontecimiento no significaba en absoluto el fin de todo lo existente o la destrucción total del universo, sino que solo simbolizaba la culminación de una gran época y el comienzo de otra nueva, del mismo modo que, en la cultura moderna, el fin de un milenio se percibe no como el fin del mundo, sino como un hito histórico significativo y crucial que abre nuevos horizontes. Por lo tanto, el verdadero significado de este ciclo no radicaba en predecir la perdición, sino en afirmar la continua renovación. En la base de una comprensión profunda del calendario de los antiguos mayas se encuentra su singular cosmovisión, según la cual el tiempo se presenta como una secuencia infinita de ciclos repetidos. Creían firmemente que cada mundo existente tiene una vida útil determinada, tras la cual inevitablemente cede el paso a uno nuevo. En su rica mitología ya están registradas varias de estas cosmogonías, cada una de las cuales pereció como resultado de una catástrofe a gran escala, abriendo el camino a la siguiente etapa del ser. Por ejemplo, el texto sagrado Popol Vuh relata cómo las épocas precedentes fueron destruidas por inundaciones universales, fuego devastador o espantosas criaturas. A partir de estas tradiciones, nuestro mundo actual se considera ya el cuarto o incluso el quinto intento de los creadores divinos de crear un ser perfecto. Es importante señalar que ninguna de las fuentes mayas auténticas contiene afirmaciones de que,
tras la finalización del ciclo actual, el universo mismo deba dejar de existir. La única evidencia arqueológica entre las pocas existentes donde realmente hay una mención de la fecha del 21 de diciembre de 2012 es una inscripción de Tortuguero. Este antiguo monumento maya fue descubierto en el territorio del actual estado mexicano de Tabasco. El texto grabado en él indica que precisamente en ese día concluiría el 13º Bactún, y que la deidad Bolon-Yocte, tradicionalmente asociada con la guerra, el caos y los cambios profundos, descendería a la tierra. Sin embargo, la parte posterior de la inscripción, lamentablemente, está muy dañada, lo que imposibilita determinar con exactitud lo que se predijo tras este acontecimiento. Además, muchos otros textos mayas contienen referencias a fechas que se extienden mucho más allá del año 2012, lo que demuestra irrefutablemente que no consideraban este momento como el final del universo. Así pues, el extendido mito del fin del mundo en 2012 surgió exclusivamente de una interpretación errónea del concepto del tiempo en la cultura maya. No predecían la destrucción de toda la humanidad, sino que solo hablaban de la lógica conclusión de un gran ciclo y del inevitable comienzo de uno nuevo. Las ideas de los mayas sobre el fin de las épocas eran mucho más complejas y multifacéticas que las simplificadas especulaciones populares sobre el apocalipsis predicho. Un lugar central en su cosmovisión lo ocupaba la idea de la absoluta ciclicidad del tiempo, y su cosmología consideraba el mundo como una estructura temporal que inevitablemente llega a la destrucción, para luego renacer de nuevo con otra forma. Este concepto encuentra su expresión más vívida en la idea del quinto sol, la época en la que, según sus creencias, vivimos hoy. Según la cosmología maya, el universo se desarrolla como una secuencia de mundos, cada uno de los cuales existe durante un número determinado de años, y luego perece como resultado de una gran catástrofe. Creían que antes de nuestra época existieron otros, gobernados por diferentes deidades, pero todos, tarde o temprano, llegaron a su fin. Esta filosofía tiene muchos paralelismos con las opiniones de otras civilizaciones antiguas, como los aztecas, que también utilizaban el término quinto sol para referirse a la era actual. Según esta teoría, habitamos un mundo al que precedieron 4 civilizaciones destruidas, cada una de las cuales desapareció bajo la influencia de los elementos: agua que lo consume todo, viento destructivo, fuego purificador o tierra temblorosa. Al mismo tiempo, ninguna fuente autorizada indica que la finalización de la era del quinto sol deba ocurrir necesariamente en una fecha conocida de antemano. Es solo un proceso inevitable que ocurrirá algún día, pero sus plazos exactos siguen siendo incomprensibles. La cosmología maya dibuja una imagen del mundo como una construcción divinamente creada, pero inicialmente temporal, condenada a la transformación. No percibían fundamentalmente la existencia del universo como algo estático o eterno. Todo se mueve dentro de un ciclo predeterminado, y cuando una gran época termina, inmediatamente comienza otra. En este sentido, su cosmovisión difiere notablemente de la representación lineal del tiempo, común en las religiones abrahámicas, aunque muestra una sorprendente similitud con la concepción hindú de enormes ciclos temporales que se suceden en la arena cósmica. Uno de los mitos clave que cuenta la historia de la destrucción del mundo anterior es la leyenda del diluvio universal. En el ya mencionado Popol Vuh, se describe detalladamente cómo los dioses, tras crear a los primeros hombres, se enfrentaron a su imperfección. Inicialmente, los hombres fueron creados de arcilla, pero resultaron ser demasiado frágiles y deformes,
y simplemente fueron barridos de la faz de la tierra por los torrentes de lluvia. Entonces los dioses intentaron crear al hombre de madera, pero estas creaciones de madera carecían de alma y no mostraban la debida reverencia a sus creadores, por lo que fueron destruidas por una gran inundación. Solo después de esto, los dioses, mostrando paciencia y sabiduría, crearon nuevos hombres a partir de la masa de maíz, y solo ellos se convirtieron en verdaderos hombres, dignos de vivir en el mundo creado por las deidades. Este mito subraya la colosal importancia del maíz para la cultura maya, así como su creencia de que la humanidad no es el primer intento, ni mucho menos impecable, de las fuerzas divinas, sino el resultado de un largo y complejo proceso de ensayo y error. Por lo tanto, en las auténticas profecías mayas sobre el fin del mundo, no hay fechas concretas ni predicciones exactas de la inminente catástrofe. Percibían el mundo como transitorio y entendían que tarde o temprano se transformaría, pero nunca intentaron establecer el momento exacto de su perdición o desaparición. La historia de la civilización maya no termina con su periodo clásico, y mucho menos se limita a los mitos sobre el supuesto fin del mundo. Por el contrario, sus ricas representaciones culturales y religiosas siguieron evolucionando y cambiando incluso después del fatídico contacto con los europeos. Un hecho poco conocido pero revelador es la asombrosa adaptación de la religión maya a las condiciones de la colonización, cuando elementos del cristianismo se integraron gradual y orgánicamente en sus antiguos sistemas mitológicos, demostrando su singular capacidad de transformación cultural. ¿Cuál podría ser entonces la verdadera naturaleza de los cambios que debía traer el dios Bolon-Yocte? A principios del siglo XVI, cuando los conquistadores europeos subyugaron los territorios habitados por la civilización maya, su principal objetivo era la erradicación completa de las creencias paganas locales. Sin embargo, los intentos de destruir por completo la arraigada religión antigua fueron vanos y no tuvieron éxito. En su lugar, se formó una forma asombrosa y única de sincretismo religioso, donde los dioses y mitos originales mayas se entrelazaron sorprendentemente con el simbolismo del catolicismo. Por ejemplo, el majestuoso dios del sol, Kinich Ahau, comenzó a asociarse firmemente con la imagen de Jesucristo, y el sombrío inframundo de Xibalbá comenzó a equipararse con el infierno cristiano. Es notable que muchos rituales y fiestas sagradas mayas originales no cayeron en el olvido, sino que fueron reinterpretados y recibieron un nuevo significado. Los complejos ritos de sacrificio dieron paso a las oraciones, y los majestuosos templos antiguos, que antes servían como centros de cultos paganos, se transformaron en lugares de culto cristiano. Este complejo y multifacético proceso de transformación puede encontrar paralelismos con la forma en que los vikingos escandinavos adaptaron gradualmente sus creencias tradicionales al cristianismo, o cómo los cultos africanos en nuevas tierras se transformaron en sistemas sincréticos como el vudú y la santería. Otro aspecto que a menudo queda sin la debida atención en los debates sobre los antiguos mayas se refiere a las verdaderas catástrofes que probablemente jugaron un papel clave en su declive. Contrariamente al aura mística que envuelve sus historias, extensas investigaciones arqueológicas demuestran convincentemente que la causa de la desaparición de esta gran civilización no fueron las supuestas profecías, sino crisis materiales bastante tangibles. Los estudios realizados por los climatólogos modernos apuntan a una serie de sequías prolongadas que comenzaron aproximadamente en el siglo IX de nuestra era. Estos largos periodos de ausencia de lluvias probablemente provocaron una grave escasez de agua potable y una hambruna masiva,
lo que socavó las bases de la civilización agraria. A esto se sumaron los frecuentes y devastadores terremotos que asolaron las ciudades, agravando aún más el caos imperante. Factores importantes fueron también las incesantes guerras entre las poderosas ciudades-estado, las profundas crisis sociales y posiblemente las revueltas de las capas más bajas de la sociedad, que finalmente socavaron la estabilidad interna y la unidad del mundo maya. Como consecuencia, en el siglo XV, la mayoría de sus ciudades, antaño prósperas, estaban completamente abandonadas, y los descendientes de la antigua civilización se enfrentaron a la despiadada expansión española. Así pues, las creencias religiosas mayas no solo resistieron la prueba de la colonización, sino que siguieron evolucionando activamente, mientras que su propia civilización no fue víctima de predicciones místicas, sino que fue aplastada bajo el peso de calamidades reales y multifactoriales. Es notable que su concepto fundamental de la ciclicidad del universo encuentre sorprendentes paralelismos con los mitos y creencias de muchos otros pueblos del planeta. La leyenda del Gran Diluvio ocupa, con razón, uno de los lugares más destacados entre los mitos universales extendidos en la cultura mundial. Esta historia, que cuenta la historia de un elemento acuático que lo consume todo, se encuentra en diferentes continentes y en diversas tradiciones culturales, pero en todas partes tiene un significado básico sorprendentemente similar. Un mundo hundido en el caos o el pecado se sumerge completamente bajo el agua para luego experimentar una renovación total y renacer. En este sentido, surge inevitablemente una pregunta profunda. ¿A qué se debe esa asombrosa universalidad del mito del diluvio? ¿Es un eco de una antigua memoria colectiva de una catástrofe real a escala universal? ¿O es un poderoso arquetipo profundamente arraigado en la conciencia humana y que refleja los eternos temores y la reverencia ante la indomable fuerza del elemento acuático? Una de las versiones más conocidas y extendidas de la leyenda del diluvio está registrada en las páginas de la Biblia. Según el libro del Génesis del Antiguo Testamento, el Todopoderoso, al observar cómo la humanidad se había hundido en el pecado y la degradación moral, tomó la decisión de destruir todo lo existente, dejando con vida solo a un hombre justo, Noé, y a su familia más cercana. Por orden divina directa, Noé comenzó a construir un arca gigantesca, a bordo de la cual llevó una pareja de cada especie de ser vivo para salvarlos de la inminente calamidad. Poco después, lluvias torrenciales incesantes cayeron sobre la tierra, y las aguas, al subir, cubrieron por completo todo el mundo. Después de 40 días, las aguas del diluvio comenzaron a menguar gradualmente. El arca finalmente encalló en la cima del monte Ararat, y Noé soltó una paloma, que regresó llevando en su pico una rama de olivo fresca, símbolo de la esperanza recién descubierta y signo de un nuevo comienzo. En este marco narrativo, el diluvio aparece no solo como un acto de castigo divino por los pecados, sino simultáneamente como un acto de gran purificación, tras el cual la humanidad recibe una segunda oportunidad invaluable para la existencia y el renacimiento. Sin embargo, la narración bíblica del diluvio muestra paralelos claros y profundos con la mitología sumeria mucho más antigua. En el monumental poema de Gilgamesh, que fue escrito varios milenios antes de la aparición de los textos bíblicos, se cuenta la historia del rey Utnapishtim. Los dioses le informaron de una inundación destructiva inminente y le ordenaron construir una enorme embarcación. Utnapishtim, siguiendo las instrucciones divinas, salva no solo a su familia, sino también a valiosos artesanos, así como a todos los animales. Después de que las aguas retrocedieran,
ofrece sacrificios de agradecimiento a las deidades, por lo que, como recompensa, obtiene el don de la inmortalidad. Esta trama coincide casi por completo con la historia del Arca de Noé, lo que da motivos fundados para suponer que el mito bíblico pudo haber sido tomado directamente, o al menos profundamente inspirado en fuentes sumerias anteriores. La mitología griega también incluye una leyenda sobre un diluvio universal, aunque su enfoque semántico difiere ligeramente de las versiones de Oriente Próximo. Según una antigua leyenda, el poderoso Zeus, enfurecido con los humanos por su extrema maldad e impiedad, tomó la firme decisión de aniquilarlos por completo. Sin embargo, el titán Prometeo, compadeciéndose de la humanidad, logró advertir a su hijo Deucalión sobre la inminente catástrofe. Deucalión y su esposa Pirra, siguiendo la advertencia, construyeron un arca en la que sobrevivieron a la terrible inundación. Tras arribar a las laderas del sagrado monte Parnaso, se convirtieron en los progenitores de una nueva humanidad. A diferencia del mito bíblico, donde los humanos supervivientes ya existen después del diluvio, la leyenda griega representa a Deucalión y Pirra como los únicos que se salvaron, y la creación de una nueva raza humana se produce a través de un acto simbólico. Arrojan piedras por encima de sus hombros, de las cuales, como semillas, surgen nuevos hombres y mujeres. Este episodio subraya claramente no solo la idea del castigo divino, sino también la profunda reflexión sobre la purificación, la renovación total del mundo y el establecimiento de un nuevo orden armonioso. Es notable que los relatos mitológicos sobre el diluvio se encuentran no solo en las tradiciones culturales europeas y de Oriente Próximo, sino en todo el planeta. En la epopeya india Mahabharata se cuenta la historia del sabio Manú, a quien se le advirtió sobre un diluvio inminente y se salvó gracias a la intervención de un pez divino. En la antigua tradición china existe un mito sobre el Gran Yu, quien tras una devastadora inundación enseñó a la gente el arte de controlar los flujos de agua y construir presas protectoras. Es más, en los mitos de los pueblos originarios de América, desde los aztecas hasta los incas, también se hallan relatos de un diluvio, interpretado como un castigo divino por los errores y las faltas de los primeros hombres. ¿Por qué entonces el mito del diluvio posee una universalidad tan sorprendente y extendida? Una de las hipótesis más convincentes sugiere que este fenómeno profundo está relacionado con la memoria colectiva de inundaciones reales y a gran escala que dejaron una huella imborrable en la conciencia y la cultura de los pueblos antiguos. Pero ¿qué tal si detrás de estas leyendas se esconde algo más que simples recuerdos de un desastre natural, sino un arquetipo profundamente arraigado que define la percepción humana del ciclo de destrucción y renacimiento? Algunos investigadores sugieren que la leyenda del diluvio universal podría estar relacionada con un evento geológico real: la inundación de la cuenca del Mar Negro, ocurrida hace aproximadamente 7.500 años. En aquel periodo, las aguas del mar Mediterráneo, tras irrumpir a través del estrecho, se precipitaron hacia el Mar Negro, lo que provocó un fuerte aumento de su nivel. Otros científicos señalan los importantes cambios climáticos que siguieron al final de la última glaciación, cuando el intenso deshielo de los glaciares provocó grandiosas inundaciones en todo el planeta. Sin embargo, existe otra explicación. El mito del diluvio es un símbolo universal de la destrucción que precede a la renovación, un reflejo profundo de la idea fundamental de que para establecer un nuevo orden, el viejo mundo debe ser completamente destruido. En el contexto mitológico, el agua simboliza tradicionalmente la purificación,
por lo que no es sorprendente que diferentes culturas, de forma totalmente independiente entre sí, llegaran a una idea similar sobre el diluvio como una transición grandiosa y trascendental de una era de existencia a otra. Aunque los mitos sobre el gran diluvio puedan parecer pura simbología, cada vez más investigaciones científicas apuntan de manera convincente a que tras ellos bien podrían ocultarse eventos geológicos y climáticos reales. Sin duda, los pueblos antiguos no poseían los conocimientos científicos modernos, pero sus narraciones orales y escritas podrían haber sido intentos de dar sentido a fenómenos naturales catastróficos que dejaron una huella imborrable y profunda en su memoria colectiva. Una de las hipótesis más extendidas y elaboradas es la conexión del mito del diluvio con el deshielo global de los glaciares que se produjo hace unos 10.000 años, durante el periodo de finalización de la última glaciación. En aquella época, el nivel del océano mundial empezó a crecer rápidamente, ya que las colosales masas de hielo que antes cubrían una parte importante del hemisferio norte comenzaron a derretirse masivamente. El agua, liberada tras milenios de enfriamiento, inundó extensas zonas bajas, destruyendo los asentamientos costeros de las antiguas comunidades humanas. Este grandioso proceso pudo durar siglos, pero sus consecuencias fueron realmente colosales. Desaparecieron zonas enteras de tierra, cambiaron los contornos de los continentes y las repentinas y poderosas inundaciones pudieron ser percibidas por nuestros antepasados como un verdadero apocalipsis. Una de las teorías más intrigantes, ya mencionada anteriormente, relaciona el diluvio bíblico con una catástrofe geológica ocurrida en la zona del Mar Negro. Según datos de geólogos, hace unos 7.500 años, el nivel del mar Mediterráneo subió significativamente y el agua irrumpió con enorme fuerza en el entonces Mar Negro, que era de agua dulce, a través del estrecho del Bósforo. Como resultado de este grandioso evento, extensas zonas que antes eran tierra fértil quedaron completamente inundadas, y el que fuera un lago de agua dulce se convirtió en el actual Mar Salado. Para las personas que habitaban estas tierras, esta catástrofe realmente pudo percibirse como el fin de todo el mundo que conocían. Las poderosas corrientes de agua destruyeron sin piedad sus asentamientos, obligándolos a huir para salvarse, y los recuerdos de este traumático evento pudieron transformarse con el tiempo en leyendas y mitos sobre el gran diluvio. Otra hipótesis considera los tsunamis y las mega inundaciones como una fuente potencial del mito del diluvio. En la historia multisecular de la Tierra se han registrado casos en los que olas gigantes provocadas por terremotos submarinos o poderosísimas erupciones volcánicas pudieron destruir instantáneamente civilizaciones costeras. Por ejemplo, la catastrófica erupción del volcán de la isla de Santorini, ocurrida hace aproximadamente 3.600 años, provocó un colosal tsunami que se abatió sobre la costa de Creta y otras partes de la región del Egeo, borrando de la faz de la tierra prósperos asentamientos. Es bastante probable que catástrofes de escala similar ocurrieran también en épocas anteriores, dejando tras de sí solo vagas memorias que con el tiempo adquirieron la forma de mitos y leyendas. Pero ¿pudieron grupos de personas realmente sobrevivir a un diluvio de tal magnitud? Datos históricos y arqueológicos demuestran que los supervivientes bien pudieron existir. Si la inundación no se desarrollaba de forma instantánea y duraba lo suficiente, la gente podía tener tiempo para salvarse en las alturas o incluso construir estructuras flotantes primitivas, similares a las descritas en los antiguos mitos.
Es bastante posible que las historias sobre figuras heroicas que evitaron una muerte inminente en el agua sean antiguos relatos, poetizados, de aquellos que lograron salvarse durante catástrofes naturales a gran escala. De este modo, los mitos sobre el diluvio, por muy fantásticos que parezcan, pueden tener fundamentos naturales muy reales. Los cambios climáticos catastróficos, los procesos tectónicos a gran escala y los desastres naturales pudieron dejar una huella profunda e imborrable en la memoria colectiva de las antiguas civilizaciones, convirtiéndose en uno de los argumentos más duraderos y extendidos en la historia de la humanidad. Pero ¿de dónde surgió la idea del arca? Un refugio flotante en el que los elegidos se salvan de la furia de los elementos. Es posible que esta poderosa imagen tenga un origen práctico. Los pueblos antiguos, que se enfrentaban regularmente a inundaciones, podían construir de forma intuitiva o deliberada balsas, barcas u otros medios flotantes para capear el periodo de aguas altas. Las excavaciones arqueológicas, de hecho, encuentran rastros de construcciones de madera primitivas en lugares donde hace miles de años se produjeron catastróficos aumentos del nivel del agua. Sin embargo, el arca no es solo una embarcación común, es un profundo símbolo de salvación, esperanza y un nuevo comienzo. En la mayoría de los mitos, se crea por mandato divino directo, y sus habitantes son o bien exclusivamente justos, como el Noé bíblico, o bien elegidos que portan valiosos conocimientos y fundamentos culturales que deben conservarse para el renacimiento del mundo en el futuro. En interpretaciones posteriores, la imagen del arca se ha ampliado, convirtiéndose en una metáfora de cualquier refugio que ofrezca una oportunidad de supervivencia. Desde las fortalezas medievales inexpugnables hasta los conceptos modernos de naves espaciales diseñadas para salvar a la humanidad en caso de una catástrofe planetaria global. En nuestros tiempos, el mito del diluvio adquiere formas y matices completamente nuevos, estrechamente relacionados con los miedos y las ansiedades modernas. Los cambios climáticos globales, causados por la intensa actividad humana, se perciben cada vez más como un presagio de un nuevo gran diluvio. El aumento del nivel del océano mundial, el deshielo acelerado de los glaciares, los fenómenos meteorológicos anómalos y extremos. Todo esto hace que la gente se plantee una y otra vez el futuro de nuestro planeta. ¿Acaso la humanidad está condenada a repetir los ciclos que tan claramente describieron los antiguos? En la comunidad científica moderna se debaten activamente posibles escenarios según los cuales las metrópolis costeras podrían quedar completamente inundadas, obligando a millones de personas a migrar en busca de territorios seguros y no inundados. Estas crecientes inquietudes encuentran un claro reflejo tanto en la cultura de masas, desde las obras cinematográficas postapocalípticas en las que el mundo se hunde bajo el agua, hasta las serias investigaciones científicas que modelan las posibles consecuencias de una catástrofe climática. A diferencia de muchos mitos donde el fin del mundo se representa como una destrucción total y una catástrofe inminente, el zoroastrismo ofrece un concepto fundamentalmente diferente. Frashakereti, que podría traducirse como renovación o llevar el mundo a la perfección. En esta antigua tradición religiosa, el fin del mundo no significa en absoluto la destrucción de la humanidad, sino que, por el contrario, representa la victoria final e incondicional del bien sobre el mal y la restauración completa del orden divino original. Según la doctrina zoroástrica, el mundo fue creado por la deidad suprema Ahura Mazda puro, armonioso y perfecto. Sin embargo, el espíritu maligno, la personificación del mal, Angra Mainyu, también conocido como Ahriman, invadió este mundo, introduciendo en él el caos, las enfermedades destructivas, las guerras sangrientas,
y la inevitable muerte. Desde entonces, toda la historia de la humanidad se presenta como una lucha continua y dramática entre las fuerzas de la luz y la oscuridad, en la que las personas desempeñan un papel clave y decisivo. Cada persona, con sus acciones, pensamientos y elecciones, o bien acerca la victoria final del bien, o por el contrario, contribuye a fortalecer la influencia del mal. Sin embargo, esta gran batalla no durará eternamente. Al final de los tiempos, tendrá lugar una contienda decisiva y final en la que Ahura Mazda y sus inmortales ayudantes, llamados Amesha Spenta, erradicarán por completo a Angra Mainyu y a todas las legiones de la oscuridad. El fuego, que ocupa un lugar central y sagrado en el zoroastrismo, se convertirá en el instrumento de la purificación universal. El mundo pasará por un proceso de juicio de fuego, cuando la tierra se transforme en un torrente de metal fundido que destruirá todo el mal y la inmundicia, pero los justos podrán atravesarlo sin experimentar ningún sufrimiento. Después de esto, llegará una nueva y magnífica época, la era de la perfección absoluta. Todos los muertos resucitarán, pero con un aspecto renovado, sin enfermedades, vicios ni sufrimientos físicos. La humanidad se unirá en un todo único. Desaparecerán todos los conflictos, el dolor y el sufrimiento, y la propia tierra se convertirá en un lugar verdaderamente paradisíaco. Ahura Mazda establecerá un orden eterno e inquebrantable en el que el mal ya no podrá manifestarse de ninguna forma. Este mito difiere radicalmente de muchas otras representaciones del fin del mundo, en que está lleno de un profundo optimismo y esperanza. Si en el Ragnarök escandinavo el mundo perece en un fuego devorador, y en el Apocalipsis cristiano terribles calamidades preceden al juicio final, en el zoroastrismo el fin del mundo es la liberación largamente esperada de todo lo malo y negativo. En esencia, no es una conclusión, sino el comienzo triunfal de un mundo ideal en el que se cumple el propósito original y bueno del Creador. Es interesante que muchos elementos del Frashakereti encuentren un eco sorprendente en las religiones abrahámicas posteriores. Por ejemplo, la idea de la resurrección de los muertos está presente en el cristianismo y el islam, y la batalla final entre la luz y la oscuridad recuerda los relatos escatológicos de muchas otras culturas. Esto demuestra de manera convincente que incluso mitos tan antiguos como los zoroástricos siguen ejerciendo una profunda influencia en la cosmovisión de las personas, modelando sus ideas sobre el futuro y manteniendo la esperanza en el triunfo final de la justicia. En la tradición mitológica japonesa no existe un escenario escatológico único y global comparable al Apocalipsis cristiano o al Ragnarök escandinavo. Sin embargo, en el sintoísmo, la religión originaria de Japón, existe una profunda representación de que el mundo no es eterno y su existencia sostenible depende directamente del mantenimiento de una frágil armonía entre los dioses, kami, la naturaleza y las personas. Si este equilibrio sagrado se rompe, el mundo puede llegar a su fin irreversible. La concepción sintoísta del universo está arraigada en la idea de los Aikami, espíritus divinos que controlan los elementos, los fenómenos naturales e incluso los destinos de las personas. Mientras la gente venere a los kami, respete las antiguas tradiciones y mantenga el orden, el mundo existirá. Pero si las tradiciones se olvidan y el orden moral y natural se perturba, los dioses pueden dar la espalda a la humanidad y entonces inevitablemente llegará el caos. ¿Podrá la humanidad encontrar una forma de restablecer este equilibrio perdido antes de que su frágil mundo se encuentre al borde de la destrucción final?
Las concepciones japonesas del fin del mundo difieren significativamente de las ideas de un único acontecimiento decisivo y se centran, en cambio, en un declive gradual provocado por la pérdida de un equilibrio fundamental y sagrado. No obstante, en algunos mitos japoneses antiguos existe un personaje clave cuyo regreso está estrechamente asociado con el advenimiento del fin del mundo: Susanoo, la temible deidad de las tormentas, las profundidades marinas y el caos devorador. En los relatos tradicionales se presenta como una fuerza desenfrenada, totalmente impredecible y turbulenta que, a pesar de su elevado lugar en el panteón de los dioses principales, se manifiesta constantemente como un antagonista de las normas establecidas y del orden divino. Según las leyendas ancestrales, en la era final, Susanoo debe regresar para sumir al mundo en la ruina, de forma parecida a como el Loki escandinavo anuncia el gran Ragnarök, o el Kalki hindú marca el final de la era actual. Sin embargo, a diferencia del mito escandinavo del Ragnarök, donde una grandiosa batalla entre el bien y el mal culmina con el renacimiento de un mundo nuevo y renovado, los relatos japoneses no dan una respuesta clara sobre lo que ocurrirá tras la destrucción total. Esta idea del caos, como una amenaza directa y eterna al orden mundial, ha calado hondo en el entramado de la cultura y las concepciones filosóficas japonesas. A lo largo de la historia, especialmente en periodos de profundas crisis, ya sean conflictos civiles internos o devastadores cataclismos naturales, los habitantes del país del sol naciente han interpretado a menudo estos sucesos como signos evidentes de la pérdida de la armonía fundamental. El motivo de la destrucción apocalíptica también encuentra un poderoso reflejo en las obras de la literatura y el cine, donde las catástrofes actúan como símbolos de la ruptura del vínculo entre la humanidad, la naturaleza circundante y el mundo espiritual trascendente. Por consiguiente, la visión japonesa del fin del mundo no tiene sus raíces en un acontecimiento fatal predestinado, sino más bien en un estado cambiante del propio universo que depende del cumplimiento estricto del orden sagrado. En este sentido, este punto de vista tiene paralelismos evidentes con ciertas enseñanzas budistas, que hablan del deterioro gradual del estado del mundo hasta su completa degradación, abriendo así la posibilidad de un nuevo ciclo de existencia. En la polifacética mitología eslava, no existe una profecía unificada y estrictamente definida sobre la consumación del universo, comparable, por ejemplo, con el Ragnarök escandinavo o el Apocalipsis de Juan Cristiano. Sin embargo, en el vasto legado de creencias y relatos populares se descubren imágenes y presagios originales que pueden interpretarse como presentimientos escatológicos. Estas creencias describen la destrucción del mundo como consecuencia de la violación de su orden natural original, lo que inevitablemente conlleva la llegada de un caos omnipresente, una oscuridad impenetrable o un fuego purificador que todo lo consume. Entre los numerosos símbolos de desorden y confusión presentes en el folclore eslavo, destaca el de Morok, un espíritu místico que encarna la oscuridad, el miedo irracional y el engaño pernicioso. En las antiguas leyendas populares, su papel no consiste tanto en destruir directamente el mundo, sino en envolver la mente humana en un velo de mentiras, privando a las personas de la capacidad de ver con claridad la verdad y distinguirla del engaño. Según creencias arraigadas, si el universo se hunde definitivamente en un abismo de caos, perdiendo así la conexión con las tradiciones ancestrales y violando el orden divino del mundo, la humanidad se encontrará indefensa ante la influencia perniciosa de Morok, lo que a su vez conducirá inevitablemente a la desintegración y degradación total de la sociedad. En este contexto, la idea de una oscuridad espiritual que todo lo consume, que actúa como precursora de un cataclismo universal venidero,
revela una asombrosa similitud con la doctrina de la decadencia moral, característica de la concepción budista de la Kali Yuga, o con las profecías sobre los últimos tiempos contenidas en los textos sagrados cristianos. Otro motivo expresivo que se encuentra a menudo en las leyendas eslavas es la destrucción del mundo a través del elemento fuego. Algunos relatos antiguos pintan una imagen de un mar en llamas o de una llama que todo lo abarca y que se extenderá por toda la tierra justo antes del advenimiento del fin de los tiempos. A diferencia del relato bíblico del diluvio universal, donde la destrucción la trajo el elemento agua, aquí se presta especial atención precisamente a la fuerza purificadora de la llama. A pesar de que en los relatos populares a menudo se vislumbran motivos del renacimiento de la naturaleza, no existen pruebas inequívocas y convincentes de que los eslavos hayan tenido alguna vez una concepción desarrollada de ciclos repetidos del fin del mundo, como es característico de la mitología maya o hindú. No obstante, la idea fundamental de la destrucción del antiguo orden mundial antes de la aparición de uno nuevo se intuye en algunas creencias profundas. Así, por ejemplo, en numerosos cuentos populares se pueden encontrar relatos sobre la caída total de un reino o la destrucción de un país entero, que luego resucitan milagrosamente con un aspecto completamente diferente y renovado. Las concepciones eslavas sobre el fin de los tiempos no estaban estrictamente codificadas ni escritas en ningún texto sagrado, como es costumbre en las religiones abrahámicas. Se transmitían de generación en generación exclusivamente en la tradición oral, lo que, sin duda, afectó a su menor estructuración y mayor variabilidad. Sin embargo, a pesar de esto, la idea central sigue siendo inquebrantable. Si el mundo pierde su orden divino original y es absorbido por el caos universal, le sobrevendrá inevitablemente la destrucción, tras la cual, sin embargo, se hace posible el advenimiento de una nueva era. Estos profundos motivos siguen encontrando una viva resonancia también en periodos posteriores de la cultura eslava, impregnando los cuentos populares, diversas formas folclóricas e incluso importantes obras literarias de los siglos XIX y XX. Por lo tanto, aunque los eslavos no formaron un mito escatológico único y estricto, en sus ricas tradiciones se manifiestan claramente ideas de destrucción, posterior purificación y probable renovación, que se hacen eco de forma sorprendente de concepciones similares sobre la consumación del universo en otras culturas. Los sistemas mitológicos de los pueblos germánicos y celtas no ofrecen un escenario único y completo del fin del mundo que pueda compararse con el apocalipsis cristiano o el mundialmente famoso Ragnarök escandinavo. No obstante, en ambas tradiciones ancestrales existen poderosos motivos sobre la destrucción del mundo anterior, batallas grandiosas y la perspectiva de una renovación posterior, lo que permite considerarlos como una suerte de profecías sobre el final de los tiempos. Estas concepciones no siempre interpretan el fin como una catástrofe inevitable e ineludible, pero sí hacen hincapié en la extrema fragilidad del orden mundial y su dependencia directa de un sutil equilibrio de fuerzas que se mantiene entre los dioses, la humanidad y los diversos espíritus. De todos los pueblos germánicos, el mito del Ragnarök, descrito detalladamente en la tradición mitológica escandinava, es el que ha adquirido mayor notoriedad en el contexto de las representaciones del fin del universo. Sin embargo, junto a él, existen otras leyendas germánicas menos extendidas, en las que el mundo es destruido como resultado de una colosal batalla de deidades o debido a una violación irreversible del vínculo sagrado entre los hombres y los poderes superiores. Algunos relatos germánicos mencionan la aparición del llamado Sol Negro, un presagio siniestro del fin de los tiempos, cuando el mundo será engullido por una oscuridad impenetrable
y las fuerzas del caos primordial escaparán de sus escondites ocultos para abatirse sobre todo lo existente. Por lo tanto, estos mitos, aunque dibujan diferentes cuadros del fin, coinciden en una cosa: el destino del mundo no está predeterminado, sino que depende de la conservación o la violación de un equilibrio invisible que tal vez siempre se encuentre al borde de un cambio irreversible. Este motivo de la catástrofe que se avecina se entrelaza estrechamente con las representaciones del Fimbulvetr, el gran e ilimitado invierno que, según las profecías, debe preceder al Ragnarök, la batalla final de los dioses y la destrucción del mundo. Además, en la extensa epopeya heroica germánica se encuentran relatos fascinantes sobre héroes valientes que permanecen en un sueño profundo, esperando el momento de despertar en la hora de la mayor necesidad y amenaza. Por ejemplo, en las leyendas sobre el rey Arturo, que tienen raíces tanto celtas como germánicas, se afirma que no murió, sino que se sumió en un sueño de siglos en un lugar misterioso, oculto a los ojos, para regresar cuando Britania se vea amenazada por un peligro inminente y mortal. Un motivo similar se encuentra también en las leyendas sobre Federico Barbarroja, quien, según las creencias, descansa en una cueva profunda en las montañas y un día despertará para salvar a Alemania de las calamidades. Estas leyendas no sirven tanto como una profecía sobre el inminente fin del mundo, sino que ofrecen una esperanza reconfortante de renacimiento y salvación en los tiempos más oscuros y desesperados. La mitología celta, a diferencia de la germánica, está mucho menos centrada en la idea del fin del mundo en su sentido tradicional y catastrófico. Sin embargo, también en ella existen motivos expresivos sobre la destrucción de mundos enteros y la transición gradual entre diferentes épocas. Una de las ideas clave de los celtas era la creencia en la existencia de multitud de mundos capaces de colisionar entre sí, destruirse o desaparecer por completo de la dimensión visible. Así, la mitología irlandesa relata la llegada de los Tuatha Dé Danann, un pueblo divino que antaño gobernó Irlanda, pero que luego cedió sus tierras a la humanidad. Su mundo no dejó de existir por completo, sino que se trasladó a otra dimensión, haciéndose invisible para los simples mortales. En algunas versiones de estas antiguas leyendas se dice que los Tuatha Dé Danann podrían regresar algún día y restaurar su poder perdido, lo que bien podría interpretarse como una forma peculiar de renovación del mundo tras un periodo de decadencia o destrucción. Otro motivo importante de la mitología celta son los ciclos eternos e incesantes de destrucción y posterior renacimiento. A diferencia de las ideas lineales sobre el fin del mundo, características, por ejemplo, de la tradición cristiana, los celtas percibían el universo como una entidad dinámica y en constante cambio. En las leyendas sobre las grandes batallas de los dioses, sobre el cambio de las dinastías gobernantes y sobre la inundación de las tierras antiguas, como el mito de la destrucción de la legendaria ciudad de Lyonés, que, según la leyenda, fue engullida por las aguas del mar, se pueden vislumbrar ecos claros de la idea de que el viejo orden inevitablemente siempre cede el paso a uno nuevo y renovado. Un papel importante en las profecías celtas lo desempeñaban los druidas, poderosos sacerdotes y adivinos que poseían la capacidad de predecir el futuro. En algunas leyendas se cuenta de druidas que advertían de la inminente destrucción si la gente olvidaba las tradiciones ancestrales y perdía la sagrada conexión con los dioses. Este motivo recuerda asombrosamente a las concepciones eslavas sobre la pérdida de la armonía como un presagio amenazante del fin de los tiempos.
A pesar de la ausencia de una concepción única y claramente formulada del fin del mundo, los mitos germano-celtas contienen multitud de elementos característicos de las creencias escatológicas. Tanto los motivos de las grandes batallas, como la destrucción del antiguo orden mundial, como el regreso de los héroes ancestrales, así como las ideas de los ciclos repetidos de renovación. Estas ideas profundas y poderosas ejercieron una influencia colosal en toda la cultura europea, manifestándose especialmente en las famosas leyendas sobre el rey Arturo, en las leyendas sobre los guerreros durmientes que esperan su hora y en las creencias populares sobre las tierras hundidas que algún día resurgirán de las profundidades marinas. En la cultura moderna, los motivos de la escatología germano-celta continúan su existencia en la literatura, el cine y diversas concepciones filosóficas. La idea de los héroes durmientes que despertarán en el momento de mayor peligro se refleja ampliamente en los argumentos de la fantasía y la ciencia ficción. La idea de que el mundo puede derrumbarse no de repente, sino a través de cambios y pérdidas graduales, se hace eco de las teorías modernas sobre la crisis global, el cambio climático y la pérdida de las tradiciones culturales. Así pues, aunque los mitos germano-celtas no nos ofrecen un escenario único y estrictamente definido del fin del mundo, sí reflejan las ideas universales más importantes. El orden mundial no es eterno, pero a toda destrucción siempre le sigue el renacimiento, e incluso en los tiempos más sombríos existe una esperanza inquebrantable de recuperar todo lo perdido. A diferencia de las tradiciones europeas y de Oriente Próximo, los mitos africanos y oceánicos sobre el fin del mundo no siempre presentan la catástrofe como una destrucción definitiva e irreversible. En muchos casos, se trata más bien de un retorno del universo a su estado original, prístino, de una renovación cíclica o de un castigo divino que puede ser revocado si la humanidad cambia su comportamiento y corrige sus errores. Estos mitos están estrechamente ligados a concepciones profundas sobre la armonía fundamental que debe existir entre la naturaleza, las deidades y la sociedad humana, y cualquier destrucción se percibe como una consecuencia inevitable de la ruptura de este equilibrio vital. Entre los numerosos pueblos de África están muy extendidas las historias sobre cómo los dioses pueden sentirse decepcionados con la humanidad y decidir destruirla. Por ejemplo, en la rica mitología del pueblo Yoruba existe el concepto del dios supremo, Aladumare, que creó todo el mundo y a las personas que lo habitan, pero luego delegó el gobierno a deidades menos poderosas, conocidas como orishas. Sin embargo, si la humanidad pierde sus valores morales y deja de honrar las leyes sagradas de los dioses, Aladumare puede arrebatarle la existencia y devolver el universo al estado de caos primordial del que fue creado. En este mito, el fin del mundo no se asocia con la aniquilación final, sino con la profunda idea de la rectificación y la compensación. La destrucción puede evitarse si los seres humanos son capaces de restablecer la armonía perdida con las fuerzas divinas. Otros pueblos africanos, como los zulúes y los dogones, también conservan historias sobre la destrucción del mundo. Los zulúes tienen una leyenda sobre una criatura celestial con forma de serpiente que un día descenderá del cielo y quemará la tierra con su aliento de fuego, purificándola así para un nuevo comienzo. Así, en las más diversas culturas, la idea del fin del mundo a menudo se presenta no solo como una advertencia, sino también como un profundo recordatorio de la conexión indisoluble entre el ser humano, la naturaleza y el cosmos, así como de la fragilidad del equilibrio sobre el que se sostiene todo lo que existe.
Los dogones, por ejemplo, han conservado relatos sobre la caída de un astro celeste que, según sus creencias, provocará un caos generalizado y marcará el comienzo del fin de los tiempos. Estas fascinantes historias pueden considerarse ecos mitificados de auténticos cataclismos naturales, como colisiones con meteoritos o largos periodos de sequía que podrían haber tenido un impacto significativo en el desarrollo de las antiguas civilizaciones africanas. En las representaciones mitológicas de los pueblos de Oceanía, especialmente evidentes en la cultura de Polinesia, está muy extendido el motivo de una ola gigantesca que, según las profecías, un día engullirá el mundo entero. Los mitos maoríes, en particular, hablan de un día venidero en el que el océano ilimitado inundará la tierra y la superficie terrestre quedará reducida a ruinas para luego renacer con un aspecto completamente nuevo. Algunos habitantes de las islas del Pacífico tienen historias sobre deidades enfurecidas que envían olas colosales a la humanidad cuando ésta pierde la conexión con sus tradiciones ancestrales y se olvida de honrar a sus antepasados. Es muy posible que estos mitos estén relacionados con recuerdos reales de tsunamis devastadores, que sin duda representan una amenaza seria y constante para las civilizaciones insulares de esta región. Cabe destacar que, tanto en los mitos polinesios como en los africanos, suele estar presente la profunda idea de que el fin del mundo no es un punto instantáneo y único, sino más bien un proceso prolongado y gradual. El mundo puede destruirse paulatinamente a través de guerras interminables, hambrunas extenuantes y desastres naturales, pero las personas siempre conservan la posibilidad de restablecer el equilibrio alterado y de este modo evitar una catástrofe final e irreversible. Esta diferencia fundamental los distingue claramente de las concepciones occidentales sobre el fin del mundo, donde es mucho más frecuente la idea de una destrucción total e irrevocable. De este modo, los mitos africanos y oceánicos sobre el fin del mundo no se limitan a describir destrucciones a gran escala, sino que, sobre todo, hacen hincapié en la imperiosa necesidad de mantener la armonía y el equilibrio entre las deidades, la naturaleza circundante y las propias personas. Estas historias sirven como un poderoso recordatorio de que el destino del mundo depende directamente de las acciones y decisiones humanas, y de que una posible catástrofe no es una fatalidad inevitable, sino más bien una advertencia estricta pero justa. Las ideas sobre el fin de la existencia terrenal han servido invariablemente, a lo largo de toda la historia, como un espejo en el que se reflejan los miedos dominantes, relevantes para cada sociedad concreta en una época determinada de su desarrollo. En la antigüedad profunda, estas inquietudes estaban relacionadas con las amenazas de inundaciones, sequías devastadoras y guerras desoladoras. En el período medieval, la principal causa de preocupación eran las epidemias mortíferas y las profecías de carácter religioso. En nuestra época, en cambio, estos temores han adquirido un carácter predominantemente tecnológico, materializándose en la aprehensión ante una catástrofe climática, una guerra nuclear global o un desarrollo incontrolado de la inteligencia artificial. La escatología, por lo tanto, es una suerte de espejo social en el que encuentran su reflejo las inquietudes colectivas y las concepciones de la humanidad sobre el porvenir. Se ha observado que, en períodos de agitación social y política a gran escala, cuando el orden de vida habitual se derrumba y el futuro se vuelve incierto, las reflexiones sobre el fin del mundo y su inminencia adquieren una frecuencia especial. En tales momentos, surge una aguda sensación de que el mundo se acerca realmente a su fatal desenlace. Por ejemplo, al ocaso del poderoso Imperio Romano, muchos contemporáneos estaban convencidos de que el apocalipsis ya había llegado,
puesto que a su alrededor se desataban guerras, la economía se encontraba en una profunda decadencia y las tribus bárbaras avanzaban inexorablemente hacia las fronteras. En la época medieval, los brotes de peste devastadora y de hambruna masiva se percibían como inequívocas señales del juicio final. Incluso en el siglo XXI, en la cima de la Guerra Fría, los profundos temores ante una catástrofe nuclear se tradujeron en una popularidad sin precedentes de los escenarios postapocalípticos, donde la humanidad se destruye a sí misma con sus propias manos. Si trazamos paralelismos entre las antiguas historias mitológicas y las teorías modernas sobre el fin del mundo, podemos descubrir una asombrosa similitud en sus principios de funcionamiento. En las mitologías, el fin del mundo suele llegar como resultado de la ira de los dioses o de la acción de fuerzas destructivas todopoderosas de la naturaleza, seguido por lo general de un periodo de renovación y renacimiento. Los temores globales actuales también están relacionados con la perspectiva de una destrucción a gran escala, que podría ir seguida de un peculiar reinicio de la civilización, ya sea en forma de una singularidad tecnológica que cambie radicalmente el orden habitual de las cosas, o bien en forma de una nueva realidad ecológica impuesta por la fuerza. Los cambios en el clima, por ejemplo, se perciben a menudo como una especie de nuevo diluvio universal que amenaza con inundar las ciudades costeras y provocar un caos global. El miedo a que la inteligencia artificial se salga de control evoca los antiguos relatos sobre la rebelión de poderosos titanes o de demonios traicioneros que se liberaron de sus cadenas. La guerra nuclear, en esencia, representa una variante moderna del Ragnarök, la gran batalla en la que, como es sabido, no quedará ni un solo vencedor. De este modo, la escatología no solo refleja los temores colectivos, sino que también sirve como una herramienta importante que ayuda a la sociedad a comprender y superar las crisis profundas. Estos escenarios, por sombríos que parezcan, nos recuerdan invariablemente que la humanidad siempre se enfrenta a una elección. O bien se avecina un renacimiento de entre las cenizas, o bien nos espera una catástrofe total, y esta misma elección, en última instancia, depende exclusivamente de nosotros mismos.